San Juan, capítulo 7, verso 14 al verso 18. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. En esta hora continuamos hablando sobre la doctrina verdadera, la doctrina correcta. Y entendemos a través de la palabra que la doctrina es enseñanza. Pero la palabra del Señor nos enseña muy claramente que cuando Jesús habló acerca de su doctrina, Él dijo: lo que yo les enseño, lo que yo les hablo, no es simplemente de mi parte, porque yo no busco mi propia gloria. Él dijo: la doctrina que yo les doy es doctrina que viene del cielo, es doctrina que me da mi Padre. Y eso es lo que yo hablo. Y Él da claramente una enseñanza de que todo aquel que habla la doctrina de Dios es verdadero. Pero el que no habla la doctrina que es de Dios es falso. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, que la doctrina verdadera es conforme la piedad. La doctrina verdadera es conforme la piedad. Ahora, ¿qué es piedad? Piedad quiere decir tendencia a las cosas santas. Y cuando hablamos de cosas santas, estamos hablando de cosas puras, limpias, correctas, buenas, que ayudan a la persona, que es de buen entendimiento y que hace progresar la vida espiritual, la vida cristiana. Eso es piedad. Entonces, la doctrina debe de ir conforme la piedad. Ahora, la Sagrada Escritura nos enseña en el capítulo 1 de Primera de Timoteo y verso número 10, que nosotros debemos de seguir la sana doctrina. Sana doctrina es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro más. Por eso en el libro de Gálatas, el apóstol San Pablo le enseña a los de Gálatas su error, porque ellos, habiendo comenzado creyendo el evangelio de Dios, querían torcerlo o querían creer en otro evangelio. Pero el apóstol dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunas personas que tuercen el evangelio de Cristo. Entonces es muy importante seguir la sana doctrina o el sano evangelio, no un evangelio adulterado, no un evangelio distorsionado, no un evangelio conforme la mentalidad de los hombres o conforme la enseñanza de filosofías humanas. El apóstol dice filosofías huecas. Sino hay que seguir lo que es una doctrina correcta, sana. ¿Sabe por qué, amigo y hermano?
porque la sana doctrina nos traerá salud a nuestra vida también. Y eso nos interesa. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Quién no desea tener salud en su vida? Así como anhelamos y procuramos y buscamos de alguna manera estar estables en nuestro cuerpo humano y de tener salud en nuestro cuerpo humano, así también debemos de anhelar, de buscar, de seguir, de conseguir la preciosa y sana doctrina a través del Evangelio y de la palabra de Dios para tener sanidad o salud en nuestro cuerpo espiritual. Bendito sea el Señor. Otra cosa importante aquí en el capítulo 1 y verso 3 de 1 de Timoteo, nos enseñan acerca de las diferentes doctrinas. No hay que enseñar diferentes doctrinas. No hay que buscar sensacionalismos para buscar diferentes doctrinas. No. Porque la única doctrina, la correcta doctrina, nace, fíjese bien, la correcta doctrina nace del amor nacido de corazón limpio. Cuando hay un corazón limpio hay buenas intenciones. Cuando hay un corazón limpio hay correctas acciones. Entonces la sana doctrina nace de un corazón limpio. Hoy en día vemos muchos buenos disertadores. Hoy en día vemos muchos buenos expositores de diferentes temas. Pero usando aún la Sagrada Escritura, tratan de conseguir algo que realmente no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Jesús dijo en el capítulo 7 del libro de San Juan, buscan su propia gloria, buscan su propio acomodamiento, buscan su propia fama, y eso no nace de un corazón limpio. Porque el que quiere robar un porcentaje de la gloria del Señor para adjudicársela a sí mismo, es porque tiene un interés personal carnal. Por eso debemos de tener mucho cuidado en este tiempo y pedirle al Señor espíritu de discernimiento para conocer de dónde nace esa enseñanza, de dónde viene esa doctrina. Pero la doctrina verdadera, repito, nace de un corazón limpio. En segundo lugar, la sana doctrina viene de buena conciencia. Así dice la Escritura en 1 de Timoteo. La sana doctrina viene de buena conciencia. Si la conciencia está limpia por la sangre de Cristo, esa conciencia siempre buscará la edificación de otros. Aleluya. Que otros coman la palabra, que otros crezcan por la palabra, que otros sean sanados por la palabra, que otros sean restaurados por la palabra, que otros sean bendecidos por la palabra, que otros sean edificados por la palabra, que no se muevan los cimientos del corazón del cristiano por la palabra. Entonces la sana doctrina viene de una buena conciencia. Y en tercer lugar, la sana doctrina nace de una fe no fingida, sino de una verdadera fe. Si todo aquel que es enseñador tiene verdadera fe, la va a compartir. Todos van a estar conectados por una verdadera fe.
El libro de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del Hijo de Dios. O sea que eso es algo progresista, que comenzó en nuestras vidas, la verdadera fe, pero que no debe de apagarse, no debe de extinguirse, sino que debe de seguir creciendo. La llama de la verdadera fe debe de seguir ardiendo. La sana doctrina viene de una fe correcta. Alabanza al Señor. No viene de una fe fingida, algo que no es. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de estar interesados en una buena doctrina. ¿De qué sirve una gran congregación con una doctrina falsa? A veces encontramos grandes congregaciones y aplaudo por eso, qué bueno, pero ojalá que tengan buena doctrina. Hay escenarios en los templos en donde hay muchos músicos profesionales, pero ojalá que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Aplaudo eso. Hay congregaciones que tienen grandes proyectos, que son subsidiados por grandes cantidades. Y logran esos proyectos y comienzan otros proyectos más grandes, pero ojalá que tengan sana doctrina. Porque si no hay una buena doctrina, queridos amigos y hermanos, acarrearemos muchas gentes al error, al estancamiento, al adormecimiento espiritual. Entregaremos a mucha gente al movimiento más carnal que espiritual, y los estaremos exponiendo a quedarse a un tiempo que Cristo llama la gran tribulación. Y eso no conviene. Yo no quiero quedarme a la gran tribulación, porque eso será un tormento cual nunca habrá desde el principio. La buena doctrina nos conecta directamente con una verdadera fe, y la buena doctrina nace de ahí. Ahora, la palabra de Dios nos enseña acerca de, en 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 3, de tiempos falsos. 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 3, el Espíritu Santo dijo, vienen tiempos falsos en que aparecerá falsa doctrina, o sea, doctrina insana. Y esos tiempos se están cumpliendo. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos en que se están cumpliendo. Y el Espíritu Santo no se equivoca jamás, porque Él es Dios verdadero. 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 3, dice que vendrían falsos maestros enseñando. Y ahorita proliferan, quiero decir abundan. Hay muchísimos. Y eso ya está profetizado. El Espíritu Santo lo dijo. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo lo dijo? Porque el Espíritu Santo tiene cuidado de la iglesia. El Espíritu Santo conoce el movimiento de la iglesia. El Espíritu Santo conoce el sentir de la iglesia. El Espíritu Santo conoce el hambre de la iglesia o la ya satisfacción de la iglesia. Porque cuando la iglesia tiene hambre, es una iglesia que busca
que ama, que se une, que camina con Dios. Pero cuando hay una iglesia satisfecha, es una iglesia que se vuelve más social que espiritual. Cuando hay una iglesia social, ya no acude a la oración, ya no acude a la lectura de la Biblia, ya no acude a la evangelización que demandó Jesucristo. Ya no participa en sus deberes cristianos. Ya no lo hace. ¿Por qué? Porque es una iglesia social nada más. Ciertamente la iglesia debe socializar, pero no le debe puntualizar la sociabilidad. La iglesia debe ser social porque debe tener comunión, pero no debe de ser su meta. La meta del cristiano es llegar al nivel de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él nos salvó con un propósito. Nos salvó con el propósito de que naciéramos de nuevo y que empezáramos a crecer hasta llegar al nivel de Él. Santo es el Señor. Entonces vienen y estamos viviendo ya tiempos de falsos maestros que enseñan fábulas. ¿Entiende usted, amigo o amiga, hermano y hermano, lo que es una fábula? Es lo que se presenta en los teatros, es lo que se presenta en los cines, es lo que se presenta en los circos, es lo que se presenta en las presentaciones callejeras o en las presentaciones de algunos centros turísticos. Fábulas. Y eso es lo que la gente le gusta. La gente le gusta el maniobrar de la carne respecto a las fábulas. Pero la gente rechaza la verdad. La gente rechaza las demandas de Dios. La gente rechaza la voluntad de Dios. La gente no quiere caminar en el camino de Dios, pero les encantan las fábulas. ¿Y qué es una fábula? Es una ficción artificiosa con que se encubre una verdad. Lo voy a repetir. Una fábula es una ficción artificiosa con que se encubre una verdad. O sea, cuando Dios presenta su verdad, viene el diablo y le pone una dosis de fábula. Eso es incorrecto. Cuando el predicador incorrecto entiende de la palabra de Dios, pero solapa la escritura, no diciendo la verdad, no confrontando a la gente con la verdad, sino le pone una pequeña dosis de fábula a la palabra verdadera, es porque tiene malas intenciones. ¿Sabe usted qué doctrina odia a Dios, aborrece a Dios? La doctrina de Balaam. Así dice Apocalipsis. ¿Por qué aborrece Dios la doctrina de Balaam? Porque Dios le habló a ese profeta que estaba bien. Y Dios le dijo: no tienes por qué maldecir a mi pueblo. Pero dice la Biblia que los enemigos del pueblo de Israel le presentaron a Balaam muchos vestidos bonitos, mucha plata, mucho oro, muchas piedras preciosas. Pero Dios ya había dado la palabra bendita y segura de Dios. Dijo:
no maldigas a mi pueblo, profeta Balaam. Pero Balaam insistió. Entre la primera ocasión y la segunda ocasión, el corazón de Balaam se empezó a llenar de avaricia. Y le dijo a los enemigos: permítanme, voy a ir otra vez con Jehová a ver qué dice. Balaam tenía que obedecer desde la primera vez y no tenía que hacerle caso a los bultos de dinero. Hago un paréntesis. He leído, he visto, he indagado de muchos ministerios que han comenzado bien y como Dios los quería usar en una manera preciosa. Pero hoy en día son ministerios que tienen la mala fama de tener conexión con los grupos incorrectos, con el crimen organizado, simplemente porque el crimen organizado les envían costales de dinero. Hay congregaciones hoy en día, en este tiempo, que reciben diezmos de lo robado, diezmos de la drogadicción, diezmos de los que venden droga. Cierro el paréntesis. Dios los va a juzgar. Y Dios los va a hacer caer, porque no hay que tocar las cosas de Dios con manos sucias. Cierro el paréntesis. Fábulas. Las fábulas tuercen el entendimiento de la gente, porque simplemente son ficciones artificiosas que encubren la verdad. Ay de aquel que se cree un ministro de Dios, pero encubre la verdad. Ay, ay, ay de ese personaje que encubre la verdad. En el tiempo del apóstol San Pablo, existieron muchos sofistas. Escuchen nuevamente la palabra. Existieron en el tiempo de Pablo sofistas. ¿Y quiénes eran los sofistas? Los sofistas eran vagabundos, ofreciéndose a enseñar algunas historias, algunas fábulas, algunas cosas para que les dieran un poquito de dinero. De eso vivían. De pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de areópago en areópago, de plaza en plaza. Y tenían mucha verba y mucha palabra. Y eran ágiles. En México le llaman lorolicos, que van en diferentes lugares, pero hablando solamente cosas bonitas que a la gente le gusta oír, cosas que al oído le gusta oír. Esos eran los sofistas. Y abro nuevamente un paréntesis, porque hoy en día hay muchos sofistas. Los sofistas saben que a su auditorio o a la gente que los escucha les gusta oír cosas bonitas. Y entonces arreglan temas bonitos para poder enseñárselo a la gente, pero lo que tienen es interés que les den cosas materiales, que les den dinero. En 51 años de ministerio que tengo, hace algún tiempo atrás, fui invitado para ir a predicar a un lugar. Y en aquel lugar se estaba realizando una convención de iglesias. Pero cuando nosotros llegamos a ese lugar,
Nos dieron la bienvenida, pues lógicamente yo era el predicador central, nos dieron la bienvenida. Y ese día que llegamos, pues todo fue saludos y acomodaciones y empecé a preguntar cómo estaba la programación, etcétera. Y cuando hablaba con el dirigente de todo ese movimiento, me dijo: oiga, hermano, ¿y usted conoce a fulana de tal? Era una mujer. Y le digo: sí. No tengo idea, sino que la conozco. Fíjese, me dijo que esta mujer vino hace como 5 días aquí. Y desde que vino, empezó a visitar los hogares y a darles profecías y a darles unas enseñanzas y unas palabras. E iba a las casas y decía: qué bonitas las gallinas que tienen por ahí, qué bonitos los patos que tienen por ahí, qué bonitos los pavos, los guajolotes que tenían por ahí en Guatemala, dicen los chompipes. Y fíjese que en este tiempo, ya para este día, ya tiene sus jaulas llenas de chompipes, de pavos y de gallinas. Inmediatamente mi corazón y mi mente voló. Y no estaba viendo yo a este personaje, sino que mi mente lo estaba viendo como una persona falsa. Bueno, yo en ese momento no le dije nada al dirigente. Esperé que llegara al servicio. Y cuando estuvimos en el servicio de adoración por la noche, yo no oí ninguna profecía. Yo no oí ningún mensaje en lenguas. Ahí estaba la persona que me habían señalado. Pero yo no oí que estuviera actuando de alguna manera. Todo lo hacía, como decimos, debajo del tapete, debajo de agua. Y aquella persona no se había dado cuenta que nosotros estábamos ahí. Pero el siguiente día ya no apareció. Se esfumó porque se dio cuenta inmediatamente cuando yo tomé el púlpito para predicar. La persona se quedó boquiabierta y dijo: aquí están. El siguiente día se desapareció. Mejor se fue porque ahí estábamos nosotros. Lo falso se esconde. Lo falso trabaja a oscuras. Lo falso trabaja en las tinieblas. La verdad es como la luz. Se da abiertamente, y todo aquel que aproveche la verdad, la toma, la agarra, la come, la vive, la practica y le gusta la verdad. Y la verdad de Dios es así. Dios es justo y verdadero. Alabanza a su santo nombre. Entonces, los sofistas les gustaba mucho oír y endulzarle el oído a la gente. Por eso dice la Escritura: en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír. ¿Qué quiere decir eso? Tendrán comezón de oír. Tendrán comezón de oír. Comezón de oír quiere decir que nada más les gustará oír cosas halagüeñas, cosas simples, cosas cómodas, cosas facilitas, pero apartarán sus oídos de la verdad. Por eso tendrán comezón de oír. Llegará el tiempo, hermanos, en que Dios ordenará que ya no se predique su palabra. Y muchos buscarán
pero será demasiado tarde. Jesús dice que se paró en un lugar alto y con sus ojos benditos, penetrantes y santos, miró a Jerusalén, la eterna, la amada, la preciosa Jerusalén, y le habló a Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los predicadores. ¿Cuántas veces yo quise reunirlos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? ¿Cuántas veces Jesús llegó al templo para enseñar y poca gente se reunía alrededor de él para recibir la palabra? Mas todos los demás decían: ahí está el engañador, ya llegó este. A Jesús siempre lo despreciaron y no sabían que el Dios verdadero vino del cielo. Jesús era Dios verdadero que vino del cielo y que vino a enseñarle al pueblo de Israel la bendita palabra del Dios eterno, pero ellos cerraron sus oídos y sus corazones. Jesús, amigos y hermanos, era la verdad caminando, era la verdad viviente, era la verdad presente, pero la gente no lo pudo entender. Hoy en día, amigo y hermano, abre tu corazón, abre tu vida delante del Señor y entiende que en estos tiempos todavía el Señor Jesucristo sigue hablando. Como dice Hebreos capítulo 1, el Señor sigue hablando su verdad y todos los que aprovechen serán bendecidos y serán edificados. No te acostumbres a poner tu oído para oír cosas bonitas, suaves, como dije, halagüeñas y cómodas. No. Abre tus oídos espirituales y entiende la palabra y come la palabra y mantente en la palabra y el Señor hará grandes bendiciones en tu vida. Tenemos un ejemplo. El ejemplo de Acab, segunda de Crónicas, capítulo 18, versos 6 y verso 7. Dice la Sagrada Escritura que este rey, él consideraba que habían profetas, que había profeta ahí en Israel, pero los profetas verdaderos daban la palabra correcta, pero los profetas incorrectos o falsos, por alguna razón iban y le decían cosas bonitas a los reyes, pero prácticamente los estaban hundiendo en su propio hoyo. Segunda de Crónicas 18, 6 y 7 dice: pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo lo aborrezco. Yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre me profetiza mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Hoy en día ocurre lo mismo. Los que hablamos la verdad de Dios nos dicen cualquier adjetivo.
nos miran mal, nos desechan, nos marginan, no quieren hablar con nosotros. Y llegan al extremo de decir como este rey malvado: a este profeta lo aborrezco. No importa si nos aborrecen, al fin y al cabo el que nos ama es Dios. Dios ama a sus profetas verdaderos. Termino con esto, amigo y hermano. No se acostumbre usted a decirle bienvenido a los profetas falsos, a los sofistas, a los vagabundos, a los interesados en su carterita, a los interesados en su depósito, en su cuenta bancaria. Tenga cuidado con eso. Que sus oídos sean cristianos. Que sus oídos sean evangélicos. Que a sus oídos, como conductos, le llegue la palabra y usted lo reciba, pero luego lo meta usted a su corazón, y de su corazón venga ese otro conducto hacia su mente, y que de su mente le llegue a su boca, y usted diga: gracias Dios por tu palabra de verdad. En este tiempo de apostasía, acostúmbrese a oír la verdad, a recibir la verdad, a vivir la verdad y a darle gracias a Dios por la verdad de su palabra. La sana doctrina, hermano y hermana, le conviene a usted, porque la sana doctrina, la sana enseñanza, lo va a edificar. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, porque aquí en este templo o fuera de él, y hasta donde llegue nuestra voz, entregamos el mensaje de tu palabra, alentando al pueblo cristiano correcto a que busque la verdad, a que camine en la verdad. La sana doctrina es la verdad de Dios para nuestra vida. La encontramos en la Biblia y en el Santo Evangelio. Bendice a todos aquellos que viven una vida cristiana verdadera, y aquellos que no te conocen, Señor, oramos por ellos. Y te ruego, Señor, que conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.